importante saber más o menos cuál es el criterio, cuál es el sistema que usa el Instituto Nacional Electoral para asignar las diputaciones federales de representación proporcional. Carlos Manuel Rodríguez Morales, ayúdanos a entender esta situación. Bueno, mira, yo empezaría por el producto de la aplicación de la fórmula que está plasmada ahí en la Constitución para la asignación de los 200 diputados por el principio de representación proporcional, que se asignan y se distribuyen 40 en cada una de las 5 circunscripciones, y que pueden ser de las distintas entidades de cada una de las circunscripciones, ¿sí? Porque los partidos políticos registran una lista de 40 fórmulas, una lista de 40 fórmulas en cada una de las circunscripciones plurinominales. Nuestro sistema electoral es un sistema electoral mixto que se constituye por 300 diputados. Bueno, para integrar la Cámara de Diputados lo integramos a través de 2 principios: mayoría relativa, 300, los que obtengan el mayor número de votos, y 200 se distribuyen entre los partidos políticos de acuerdo a la mayor proporción de votos que tengan, de tal manera que para estos efectos se aplica una fórmula que da por resultado, y esto no es un dato curioso, que prácticamente los datos que haya obtenido cada partido político en la elección de diputados, el porcentaje se refleja en la composición de la Cámara de Diputados prácticamente en la misma proporción. Si obtuvo un 35% de la votación nacional en esta elección, pues ese 35% se verá reflejado ahí en la Cámara de Diputados. Si obtuvo el 18% ahí se verá reflejado. Pero entonces, esta fórmula se compone de distintos elementos que estaríamos hablando de una votación nacional, que es la que se obtiene en esta elección, considerando votos nulos, considerando votos de partidos políticos que muy probablemente puedan perder su registro, etcétera, etcétera. Y los votos válidos. Y también los votos de candidatos. Hay que eliminar de esta votación los votos de candidatos independientes. Hay que eliminar de esta votación los votos de partidos políticos que no lograron el registro, de tal manera que queda una votación depurada exclusivamente con aquellos partidos que sí pueden participar de la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional. Pero de esta votación nacional hay que obtener las proporciones de cada una de las circunscripciones. ¿Por qué? Pues la votación es diferenciada en cada una de las circunscripciones. Tan diferenciada que hay algunos partidos que tienen mayor presencia regional y ahí se evidencia. Por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues hoy en esta primera circunscripción obtuvo una cantidad importante de votos, y por supuesto que va a nutrir lo que sería su votación, que va a ser utilizable para que le sean reconocidos diputados por el principio de representación proporcional en esta circunscripción. De tal manera que se hacen estas operaciones de carácter matemático que finalmente nos van a determinar en el contexto nacional cuántos diputados por el principio de representación proporcional tendrá cada uno de los partidos, pero también nos habrá de determinar cuántas diputaciones de cada uno de los partidos que nacionalmente les serán reconocidos serán distribuidos en cada una de las 5 circunscripciones. Este es el resultado de la aplicación de una fórmula compleja, si lo es compleja, pero es una fórmula que tendrá que aplicar el Consejo General y ahí aprobar un acuerdo. Y por cierto, será una decisión del Consejo General
que puede ser revisable, por supuesto, y una vez más lo digo, puede ser revisable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si alguno de los partidos se inconforma y considera que no le fue asignado el número de diputados por el principio de representación proporcional que le correspondería. Esto es en términos generales. La aplicación de una fórmula, pues sí, que te puede llevar, pues, si se conoce perfectamente su aplicación, pues te puede llevar prácticamente una hora y media de aplicarla. Carlos Manuel, en este caso, si hablamos de Baja California Sur, donde hubo candidato a gobernador, y en Sonora, donde hubo candidato a gobernador, quiero suponer que ahí esos dos partidos, el PAN y el PRI, tendrían un poquito más de votos, y a partir de esos votos, pues su porcentaje aumenta. Sería cuestión de revisarlo, aunque esto cae en el ámbito de la elección local, pero siempre hay que recordar que este tipo de elecciones son atractivas, de tal manera que de acuerdo a la popularidad de estos candidatos para cargos de representación popular en el orden local, pues también puede jalar el voto para la elección federal. Carlos Manuel, cada estado, ¿cuántos prospectos propone? En cada estado, cada partido, bueno, eso depende de las negociaciones que al interior realicen los grupos de cada partido político. Hay quienes tienen mayor peso, pues colocan en la lista de 40 de su partido mayor número de prospectos y en los mejores lugares. Es decir, son procesos de negociación que se dan al interior de los partidos para definir sus candidaturas finalmente y elaborar su lista de 40. Entonces, esto es un procedimiento que se lleva a cabo en cada uno de los partidos políticos y así definen su lista de 40. Entonces, dependiendo del lugar que ocupes en la lista, es la posibilidad, la probabilidad de que puedas. Por supuesto. Por ejemplo, tengo entendido ahí en un ejercicio que se hizo, tengo entendido que, por ejemplo, Acción Nacional en esta primera circunscripción tendría 13, es una proyección, 13 diputados. Pues los primeros 13 de la lista son los que asegurarían, las primeras 13 fórmulas son los que asegurarían su lugar. Tengo entendido que en esta misma proyección se habla, es proyección, no dato oficial, se habla, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, que obtendría 10. Entonces los 10 primeros lugares son los que aseguran su ingreso a la Cámara de Diputados. Y así sucesivamente. Si algún otro partido obtuvo 2, pues los mismos, los primeros 2. Por eso las negociaciones dentro de los partidos luego son muy intensas, porque claro, el ocupar los primeros lugares puede ser garantía de ingreso a la Cámara de Diputados. Sí, y a sus principales cuadros, y esto es lo que muchas personas no entienden, los partidos a sus principales cuadros o a los cuadros calificados, muy calificados técnicamente, pero que son necesarios en una Cámara de Diputados, porque en una Cámara de Diputados se requieren expertos en contabilidad, se requieren expertos en ciencia y tecnología, se requieren expertos en economía, se requieren expertos en derecho, se requieren, y esta es la vía, o a sus líderes de mayor relevancia, que luego aseguran sus lugares en esta lista. Y la verdad es que la Cámara de Diputados realiza tareas en las cuales legisla sobre infinidad de materias y en donde requiere también especialistas. Pero ahí entonces yo preguntaría, Carlos Manuel, ¿la Cámara de Diputados tiene institucionalmente en su estructura direcciones o como se llamen en cada cámara, pero especializadas en la materia, de manera que puede el diputado recurrir al propio personal especializado de la Cámara para consultar sus cosas, ¿no? Sin duda, pero sin embargo los partidos tienen cuadros técnicos también muy calificados. Y por eso hemos visto pasar ahí a gente insigne, la verdad, gente
destacada en el campo de las letras, en el campo de las ciencias. Los hemos visto pasar ahí por la Cámara de Diputados. Importante, pues fíjese que ahora tengo la impresión de que una jalisciense va a volver a la Cámara de Diputados Federal, María Esther Sherman, que es de los primeros lugares de los que propuso Jalisco, y la puso en un lugar, pues parece que muy bueno, ¿verdad? Ya lo veremos. No recuerdo los nombres de la lista. Bueno, hecho. Carlos Manuel, vamos haciendo una pausa y luego seguimos con esto. Miren, dinos por favor, de acuerdo con las estadísticas de INE, cuáles son los partidos que en Jalisco no alcanzaron el porcentaje como para conservar. Bueno, no en Jalisco, sino nacionalmente se estima que hay 2 prospectos partidos que a perder su registro. Estamos hablando del PT y estamos hablando del Partido Humanista, y precisamente el Instituto Nacional Electoral, en acciones de prevención, ya está considerando quiénes realizarán ahí o estarán presentes, si es el caso de que pierdan su registro, de que no obtengan el 3% requerido de la votación, para que realicen lo que sería la liquidación de los partidos, es decir, porque un partido tiene su propio patrimonio, pero ya está regulado para el efecto de que ese patrimonio pues no se transmita a otras instancias, como luego sucedió hace unos años con un partido político. Sí, hombre. Cuando no estaba previsto un procedimiento de esta naturaleza. Carlos Manuel, en ese caso, y fíjese lo que son las cosas, esto es anécdota, nada más. Me decía ayer un personaje aquí de Jalisco, dice, oye, ¿no sabes cuáles son los requisitos? ¿Cómo le puedo hacer para fundar un partido político? Oye, es un negociazo. Dije anécdota, pero la verdad es que en el pasado hubo personas que casas, oficinas, bienes, muebles e inmuebles, en fin, se quedaron con ellos porque no había legislación que estableciera que debían regresar al tesoro público. Y afortunadamente hoy tenemos una legislación, y este es el caso de que ya el Instituto Nacional Electoral ya está realizando lo conducente para el efecto de esa transmisión patrimonial hacia el Instituto Nacional Electoral. Ahora, no se crea, no, los que están brincando de gusto, ¡ay, qué bueno que desaparecen 2 partidos y ese PT que tiene tantos años, de que ese Anaya y eso! Espérense, es tan corto el porcentaje que separa el no reconocimiento a su revalidación, que mejor espérese, no vaya a ser que luego en los recuentos y en las nulidades y todo eso, el PT alcanzara. Fíjese, hoy por la mañana, estaba viendo una columna política en el sentido, pero pues claro, no dicen ahí, que un expresidente de la República le pidió, bueno, así dice la columna, le pidió a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, que interviniera para que un gobernador de un estado X transfiriera 50,000 votos al Partido del Trabajo para que conservara su registro. Dije que es anécdota y así tómela. No estoy diciendo, porque la columna no expresa ni nombres ni lugares, sí el partido al que se pretende que conserve su registro. Vamos a una pausa y seguimos con esta charla con el coordinador en Jalisco del Instituto Nacional Electoral.